usted ya lo sabe, es momento de la mesa de análisis en este día y doy la bienvenida a nuestros participantes del día de hoy, doy la bienvenida a la licenciada Leticia Santoyo. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Te saludo a ti, al auditorio y a mis dos compañeros de esta mesa, Salvador y a Fernando. Gracias. Así es, también saludo con gusto al licenciado Fernando Acuña. Bienvenido. Muy buenos días al auditorio de ORT y a mis compañeros, la doctora Leticia Santoyo y el amigo Salvador Leal. Salvador Leal, también bienvenido a este día. Y así, buenos días al auditorio, buenos días a mis compañeros Fernando y Leti. Aquí estamos. Gracias. Y bueno, pues el día de hoy, la mesa de análisis, una vez más, los diputados del PAN rechazan el tema de matrimonio igualitario. Consideran que esta decisión podría tener un costo político o coinciden, es una minoría y Tamaulipas no está preparado para la apertura. Abro el tema con la maestra Leti Santoyo. ¿Qué opina al respecto? Te diré que, bueno, vamos a entrar en el marco de los derechos humanos y a lo mejor la parte legislativa. Creo que es un derecho que tendrían las personas, es un derecho que les asiste, es un derecho pues humano poder casarse. El problema puede ser cultural y religioso. De cierta manera el PAN con es congruente con el rechazo. Jamás se rinde. A manera de nuestros que hijos e hijas siempre ha no sido se rinden como que en sus ideales un poco más. Yo creo que para el PAN tendría un costo político mayor si lo llegan a aprobar, porque pues tienen como quiera dentro de sus plataformas y dentro de sus ideales, pues prácticamente ese tipo de directrices en ese tipo de cuestiones. Y Morena no se la va a aventar, no se va a aventar el riesgo, porque también Tamaulipas, hay que ver nuestra configuración, hay que ver que Tamaulipas, pues de cierta manera también tiene unas características culturales, y donde políticamente este segmento, ya lo habíamos mencionado, o se menciona, es minoría. Es un segmento vulnerable, pero minoritario, entonces que no representa tantos votos como para una política populista de decir, pues sí, nos lo aventamos porque nos va a representar tantos miles de votos. Entonces, de cierta manera, creo yo que le están jugando más a la cuestión política, de conveniencias, en esa parte que no es casual. Todo este tipo de cuestiones, que estamos en plena época electoral y todo se relaciona con el voto. Hasta ahí te voy a dejar. La minoría, como menciona maestra Leti, no tan importante, o bueno, minoría, al final de cuentas, será importante, sí, en temas electorales, sí, para convencer a que vayan a votar. Bueno, no te quisiera entrar al término de importante, porque todos los grupos son importantes, o sea, minorías o mayorías son importantes en cuestión de derechos humanos. Sin embargo, te puedo decir que aquí el juego es electoral, el juego es votos. ¿Cuántos votos me representa este tipo de públicos, este tipo de segmento? ¿Y cuánto me representaría el aprobar o ir en contra de la cultura o del segmento mayoritario en Tamaulipas? Ese sería el conflicto. Gracias, maestra Leti. Licenciado Fernando Acuña, ¿usted coincide con este comentario que, bueno, se están violentando los derechos humanos, hay fondos, trasfondos políticos, que pudiera precisamente el PAN tener un costo político por esta decisión? Mira, aquí en Tamaulipas, en todo el país, el único estado que no ha aprobado esta ley, donde no rige este tema de matrimonio igualitario, es aquí en nuestro estado, sí, porque ahorita alrededor de 26 estados de la República ya tienen ya existe, y en otras a través del amparo en las que faltan. Solo Tamaulipas está asumiendo una actitud retrógrada, sí, o sea, conservadurista, porque en otros estados panistas como Aguascalientes, como Guanajuato, como Querétaro, que incluso pues en el Bajío es donde se da el bastión del conservadurismo por excelencia en México, ahí ya existe, o sea, esto ya es ley, y en Tamaulipas aún se están resistiendo, es el único congreso local panista que se está resistiendo, ¿sí?
Hay incluso, por lo que he investigado, hay una orden o algo así, pues no sé cómo calificarlo, pero ya existe ahí la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso de Tamaulipas acate y ahora sí que entre al redil, porque son los únicos. Sí, yo creo que aquí más cuestiones ideológicas, porque diríamos que sería cuestión ideológica en el sentido de que todos los congresos panistas pues no lo hubieran aprobado, ¿verdad? Pero ya hay, te digo, los gobiernos panistas de Querétaro, de Guanajuato, donde está el señor Diego Sinué, o acá en Querétaro, ¿verdad? Ahí ya está funcionando esta nueva cultura, ¿verdad? Que es una cultura incluyente, ¿verdad? Parte de los nuevos tiempos democráticos que vive el país. Y aquí en Tamaulipas pareciera que vivimos en una isla, que vivimos en una pequeña república bananera o algo así en los tiempos del PAN, porque no están, digamos, acordes con la nueva cultura democrática que se vive en México y a nivel mundial. Entonces, bueno, pues uno se pregunta qué les pasa a esta clase política. Tal vez por ese tipo de comportamientos es que están perdiendo el poder, o porque en este caso el segmento minoritario de que hablamos es cierto, o sea, tal vez pueda haber un segmento minoritario, pero el impacto o las consecuencias que esto produce en términos de intención del voto, eso cuenta mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente está viendo y ellos mismos están convalidando el hecho de que se resisten al cambio, ¿no? Cuando la tendencia del electorado en Tamaulipas es justamente esa, ¿no? El cambio y que haya una transformación. Y no lo digo por el lema de Morena, ¿no? Sino que en sí, en tiempos de redes sociales, en tiempos de nuevas tecnologías, la gente tiende a eso, ¿no? A buscar lo nuevo. Entonces, ¿usted considera que esta decisión sí podría tener un costo político para el PAN? En cierta forma, sí. Tal vez no tanto como en otros temas, ¿no? Como la seguridad o el empleo, o sea, la economía que está devastada en Tamaulipas, pero sí podría abonar, podría ser como una gotita más, ¿no? Allá al vaso, ¿no? De lo que se está dando en Tamaulipas. Gracias, Fernando Acuña. Salvador Leal, ¿qué opinas al respecto? ¿Estás de acuerdo también que tendrá un costo político para el Partido Acción Nacional esta decisión? De que lo puede tener, lo tiene, pero esta iniciativa de matrimonios igualitarios no es de ahorita, inclusive en las secciones periodistas ya las tenían aquí y tampoco le quisieron entrar al tema. Hay iniciativas pendientes ahí desde hace varias legislaturas, donde era mayoría priista y tampoco le quisieron entrar. Esta iniciativa la presentó el PRD en la legislatura antepasada. Entonces, ahí estaban guardadas. Esta fue presentada por Morena el 22 de febrero de este año. Apenas la presentó una diputada de Morena que por eso, por esa parte, se fue del partido. Pues sí, se fue de la bancada y se convirtió en diputada sin partido, ella misma. Y le echa la culpa a ellos porque los morenistas no la apoyaron tampoco. Entonces, hay una divergencia, aquí la compañera dice cultural, y yo voy por ahí, cultural. No es que estemos en contra o a favor de los matrimonios igualitarios, creo que hace falta mucho todavía de eso. Y voy más atrás, porque están hablando de jurisprudencias. No establece la Constitución en México si efectivamente ya se debe de establecer ya en todo, así definitivamente por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y que se pase a los estados, a los que sean por más de la cantidad de congresos estatales, obligatorio a que se apruebe. Y digo esto porque todavía vivimos en un país donde hay dos culturas, la que estamos viviendo ahorita, pero yo quisiera que esos derechos humanos, todos estos derechos humanos que están hablando de estas gentes, apoyésemos a las gentes que todavía viven en el Bajío, en el que hablaba, no sé, en Guerrero, en Chiapas, con usos y costumbres. Y es delicadísimo eso sí no lo vemos, eso sí no lo atacamos y vemos cada vez que se entregan a las niñas antes de, todavía no nacen y ya tienen el novio o el matrimonio, ya está en sí, por un animal o por una cosa de esos. Entonces, esos tipos de derechos sí se tienen que ir quitando para que no haya dos Méxicos. Acá estamos luchando por entre hombres y mujeres, digo, que se casen igual, hombres y hombres y mujeres y mujeres, y allá
no hay quien las atienda. ¿Quién Pues los sí, regule? pues sí, vemos que la Constitución no está de acuerdo en las cosas. Para mí, creo que debe reformarse totalmente en igual de condiciones y quitar ese estigma que vive en el sur del país. ¿No? Entonces sí creo que para cuestiones políticas aquí, pues no es de ahorita, no es que en este sexenio no estoy defendiendo al PAN, que no sé, ellos tienen una doctrina y es esa, de conservar el que sea, y lo dijeron ayer, que siguen todavía hombre y mujer para hacer el matrimonio, no están de acuerdo todavía en condiciones de llevar la igualdad entre los mismos. Entonces sí hay una divergencia entre grupos políticos. También se habla de las religiones. Hay religiones que tampoco aceptan. Y es otro problema también. No es un tema así, vamos a entrar y ya, no. Es un tema que tiene que bajarse y llevarse de otra manera, ver consultas, ver qué piensan las iglesias, las religiones, no nomás de una, porque ahí están muchos y muchas, ¿verdad? También. Igual qué piensan los partidos políticos, sus dirigentes, las personas. Una consulta puede ser, es muy delicado el tema, entrarle así lo más. Pero sí, ayer sí se fue en comisiones, falta la definitora en el pleno, que es el dictamen final, cómo quede, si efectivamente puede haber cambios, no necesariamente que sea ya, pero por la forma que lo hicieron ayer, se le llama improcedente, pero la desecharon. Muy bien. Tenemos mensajes por parte del auditorio. Dice artículo 633, para los efectos de este título se entiende por familia a las personas que estando unidas por matrimonio, concubinato o por parentesco consanguíneo, civil o afín habiten una misma casa. Nos mandan saludos, dice buenos días, leyendo el artículo del Código Civil del Estado e interpretándolo, el concubinato jurídicamente entre personas del mismo sexo no está prohibido. También nos mencionan, para vivir en concubinato no necesitas ir al registro civil. Y otro de los comentarios, el mollo mocho o el mocho mollo. Bueno, pues ahí están los comentarios del auditorio, aunque bueno, referente al tema de registrar, de ir al registro civil, se trata también de derechos civiles que tienen también en este sentido. ¿Se ven violentados los derechos al ser rechazado este tipo de...? Es que sí hay una situación de esas. Porque al hacerse de esa manera matrimonios igualitarios, quieren tener derechos, seguro social, seguros médicos, prestaciones, quién es quién. Todo lo que conlleva legalmente. Todo lo que es legal. En juego toda una serie ahí de No nomás derechos es que de alguna manera son propios de esa nueva ley, o sea, o de ese nuevo estatus en que estarían las personas, o sea. Sí, y al final le corresponde a las personas les corresponde determinar si quieren vivir en concubinato o si quieren casarse legalmente, ¿no? O sea, eso pasa entre hombres y hombres, hombres y mujeres, mujeres y mujeres, o sea, al final de cuentas es una decisión, o debe ser una decisión propia, si vives en unión libre, si vives en matrimonio, o sea, esa es una situación totalmente diferente a la situación política que se vive en el Congreso. La justificación que brindaba precisamente Acción Nacional era que se iba por las mayorías y las mayorías pues determinaban estos grupos religiosos. Adelante. Las mayorías sí. Mira, en el Congreso puede haber mayorías absolutas, mayorías simples o calificadas, pero las mayorías absolutas son buenas, son excelentes, son extraordinarias, como las tiene la Cámara de Diputados en México, la de senadores, en los congresos estatales, en los ayuntamientos, sus cabildos, pero también, como les he dicho y lo he escrito, también son denigrantes. O sea, cuando les conviene, aprueban, y cuando no, no, porque son mayorías absolutas y no se puede hacer nada contra eso. Aquí la iniciativa, inclusive fue uno de los puntos de que se dio en toda una estructura de reformas a los códigos, toda está estructurada, y habla de las entidades, como decía Fernando, y luego vienen los amparos, y te puedes ir a otro estado y no pasa nada, porque ya está legalizado. Pero se hablaba también en esta iniciativa, está un poco grande, profunda, se hablaba de que iba incluido no solamente los matrimonios igualitarios, sino que también se habla de la adopción. Entonces, otro tema que no está muy todavía establecido como para así hacerlo, no, pues ya establécelo y ya quedó y puedes adoptar cuando quieras, a la hora que quieres.
Pues sí, hay muchas tabús todavía entre la sociedad para aceptar ese tipo de matrimonios, porque sigue después eso, la adopción, como cualquier matrimonio, cuando no se puede tener familia, hacen esa adopción, pero lo hacen de manera legal. Pero aquí es profundo, es algo que te tiene que analizar con inclusive trabajos sociales, psicólogos, diferente, porque no nomás es políticamente, sí lo sacamos porque pues aquí estamos, como lo dijeron, en una posición electoral y ya aquí vamos a ganar adeptos, sí, pero pues se pasa el tiempo y luego, si no tienes una reforma normal que establezca claramente lo que se tiene que hacer, porque lo estábamos diciendo, no nomás es el matrimonio igualitario, vienen otras cosas. Gracias. De atención. Gracias, Salvador Leal. Fernando Acuña, ¿coincides con este comentario en cuanto a que son muchas determinaciones y muchos puntos, factores a considerar para desechar o no una iniciativa? Sí, bueno, como los temas de sexo, de religión, de una serie de, incluso hablando de temas en materia de tanatología, o sea, son temas muy complejos, ¿no? Muy polémicos hacia el seno de la sociedad. Sin embargo, en este caso, yo parto de premisas, ¿no? de la información que tenemos, ¿no? Para efectos de análisis. Y lo que tenemos es que el país casi completo, solo falta Tamaulipas, ahí ya existe esto. O sea, no podemos decir que la nueva ley es lesiva porque las sociedades como tal han sido incluyentes, han sido tolerantes, que son valores importantes en estos nuevos tiempos democráticos. Y yo como ciudadano no puedo estar de acuerdo, ¿va? en que haya este tipo de matrimonios, ¿no? Igualitarios. Sin embargo, como analista, como gente pensante, tengo que admitir que vivimos nuevos tiempos, que hay que ser incluyentes, que hay que ser tolerantes, que se vive en una nueva cultura, ¿verdad? O sea, en términos de convivencia social. Y en ese sentido sí siento que el Congreso local, no sé si ahorita creo que la mayoría es panista, ahí todos sabemos cómo voltearon ahí las cosas. El hecho es que le estarían saliendo, si estuvieran los moristas igual y se negaran igual, o sea, para no partidizar en este caso, sí le estarían saliendo a deber a la sociedad en Tamaulipas, porque la sociedad ya cambió, o sea, yo les diría que no le tuviesen miedo al cambio, ¿no? Que pues acepten las nuevas condiciones que existen. Y por otra parte, lo que sí estamos viendo es que está entrampado el Congreso, o sea, el Congreso panista en Tamaulipas, está entrampado entre la situación político-electoral, porque sienten que pudiera esto generar una condena o un rechazo por parte de una crítica, dadas ahorita la efervescencia en las redes sociales, hacia ellos y repercutir eso en el tema político-electoral, pero por otra parte, están como ellos pertenecen a un partido conservadurista por excelencia, sienten que esa clientela política electoral o esa clientela ideológica, ese voto duro ideológico se les podría voltear, ¿no? O sea, o podría dejarlos. Entonces, están atrapados ahí entre lo que es una nueva cultura en términos de matrimonio igualitario, en lo que sucede en el país, y entre el tema político electoral que los está pues no saben qué hacer finalmente y están optando, si optan porque no crear la nueva ley, pues tendrá consecuencias, y de la otra también habría problemas, o sea, a nivel electoral. Si me lo permiten, es momento de ir a una pausa. Seguimos platicando esta mañana aquí en la mesa de análisis. Regresamos aquí a ORT Noticias. H-B, 25 años de ofrecerte lo mejor. Compra 2 cosméticos y llévate el tercero gratis. O bien, compra 2 Pepsi o Coca-Cola de 2.5 litros y llévate gratis unas galletas Gamesa, Marinela, Hill Country Fair o H-B de 240 a 510 gramos. Vigencia al 5 de mayo. Gracias por tu confianza. H-B.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Estamos de regreso en esta mesa de análisis. Gracias por continuar con nosotros. Participan el día de hoy la maestra Leticia Santoyo, también Fernando Acuña y Salvador Leal. Estamos pues tocando el tema una vez más. Los diputados del PAN rechazan el tema de matrimonio igualitario. ¿Será que Tamaulipas está preparado para esta apertura? Nuestro Código Civil es de los más atrasados, comentábamos ahorita en el corte. Fernando Acuña. Me parece que, aun y cuando yo no soy experto en el tema del derecho civil, por lo que he leído, como periodistas nos documentamos, sabemos que es el único estado cuyo Código Civil sigue atrasado en relación con otras entidades federativas. Y que y una prueba de ello es que la Suprema Corte de la Nación está conminándolos a que se actualicen, a que asuman la nueva cultura, ¿no? en materias de matrimonio igualitario. Y hay incluso está pendiente eso, o sea, está en trámite, o mejor, más que en trámite, está vigente esa ordenanza o invitación u orden, no sé cómo llamarle, de la Suprema Corte de Justicia hacia el tema Tamaulipas. O sea, es el único, si ustedes checan los datos, es el único estado donde dice ahí que está pendiente, que la Suprema Corte de Justicia ya hay una orden para que o se está exhortando al Congreso para que apruebe esta ley. Que ya existe en todos los estados del país. En 26 estados tengo entendido que ya es una ley y la gente puede, los interesados pueden hacerlo sin necesidad de ningún amparo. En otros 5 estados me parece que se requiere amparo, pero ya hay ya por parte de lo que decía ahorita Salvador, hay una jurisprudencia, ya se pueden hacerlo, o sea, pueden igual que en los otros 26. El único estado donde hay rebeldía, donde están renuentes, es aquí en Tamaulipas. Gracias, Fernando Acuña. Maestra Leti Santoyo, ¿será que Tamaulipas está listo para esta apertura, o nuestro Código Civil pues es de los más atrasados, como comentaba? Bueno, la verdad no me gustaría meterme en la situación del análisis del Código Civil ante saber, cualquier abogado me puede ahorita debatir el tema, pero sí me gustaría nuevamente reiterar que este es un asunto realmente político y realmente cultural en la parte de Tamaulipas. Bien, podríamos decir que soy muy tolerante, que podríamos decir muchas cuestiones, pero también hay un marcado desinterés de la sociedad. ¿Dónde está esa parte en que la sociedad se une precisamente a la población o al segmento vulnerable para apoyar ese tipo de estrategias? Estamos hablando de que muchos estados del centro, dentro de esos 26, han tenido presión social para también validarlo. Si por el propio PAN hubiera sido, y no se darían ese tipo de cuestiones. Sin embargo, socialmente se hace ese tipo de cuestiones. Tamaulipas podemos decir que somos una sociedad pues muy gringa, muy norteamericana, muy abierta, pero al final de cuentas hay poca participación. ¿Dónde están los grupos de interés apoyando? ¿Dónde están las barras de abogados? ¿Dónde están los investigadores? ¿Dónde está el segmento mayoritario
pugnando o presionando al Congreso del Estado para que esto se dé. La verdad es que no hay mucho interés por que se haga, y podemos decir, o sea, se percibe que sí somos muy tolerantes, sí, pero eso no aplica, porque para las cuestiones estadísticas, en la cuestión del voto, los que están ahorita en el poder consideran que perderían más aprobándolo a lo que van a ganar haciendo ese tipo de actividades que pues tampoco parecieran no interesarles. Gracias. También, Salvador Leal, ¿consideras que Tamaulipas pues está preparado para esta apertura? En el Estado, lo digo y lo sostengo y lo dije, falta cultura. Que las leyes estén atrasadas o los códigos estén atrasados o estén caducos o viejos, puede ser. Creo que debe haber unas actualizaciones y una de ellas es eso. Pero bueno, hay que ver el marco de que se lleve a cabo de una manera más transparente, más equitativa, más abierta, porque pues entre los mismos sociedad y entre los mismos legisladores no se ponen ni de acuerdo. Pues sí, aquí lo que dice Leti, pues ¿dónde está la mayoría de la sociedad? Que vea que sí están de acuerdo, que es una apertura que se tiene que legalizar, que es algo que tenemos ya que vivir con ellos y con ellas, pero todavía no, hay mucho resentimiento. Lo vemos en el Poder Legislativo, es decir, hay unos que sí, otros que no, otros que mejor no quieren ni decir nada, porque hablan y se les puede revertir en contra o a favor, en fin, no es cualquier cosa, creo que debe de llevarse a un análisis más profundo. Inclusive aquí que la doctora y la investigadora, creo que debe de haber una apertura de investigadores en la UAT para que también abran esta situación, a ver qué percepción tienen de todo, porque no nomás somos nosotros. Les dije, hay religiones, y ahí ya sufrieron las religiones y expresaban su sentimiento de la forma del que sí y el que no, de esa reforma a la ley o al código para que sean los matrimonios igualitarios. Entonces, falta mucho por hacer y que haya más sociedad y más educación para cerrar esta situación. Creo que ahí viene también, ¿a poco en tu casa aceptas? Pero también en la calle y en las escuelas, no nomás es situación de esto, hay un hostigamiento, las niñas y los muchachos no se perdonan ni entre ellos mismos, el bullying es muy agresivo. Entonces, como papá, te vas a ofender porque te le digan a tu niña o te lo digan a tu niño. No vas a aguantar. Aunque tú lo aceptes y es tu familia. Pero afuera, en la calle, es otra cosa. Es diferente y en las escuelas, peor todavía. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura, una educación de altura. Vamos a redundancia de hablar de altura. Pero sí hay que comenzar a ver desde la educación de tu casa y en las escuelas hasta las universidades, para que haya una buena comunicación y haya buen entendimiento entre todos, aunque ya existe, pero desgraciadamente todavía hay muchos tabús en el país, y con las leyes pues todavía aún más. Tenemos un mensaje más, dicen que apoyen a esta comunidad, los diputados, se violentan los derechos humanos. Efectivamente, lo que hemos estado platicando en esta mesa, ya hemos llegado al tiempo para finalizar la mesa de análisis del día de hoy. Usted también recuerde que puede participar a través de nuestras redes sociales con sus comentarios. Agradezco la participación en esta mañana, maestra Leti Santoyo. Sí, gracias, muy amable, y aquí a mis compañeros y a todo el auditorio que nos escucha, y a ti, por supuesto. Gracias, Fernando Acuña, también por esta participación. Muy amable. Y también, Salvador Leal, gracias por su participación. Gracias, auditorio, gracias a ti, Jessy. Y también agradecemos a quienes nos están escuchando. Muchas gracias por habernos sintonizado. A nombre de todos los que conformamos parte de URT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de Lavallano, le damos las gracias y lo invitamos a estar en sintonía en nuestros diferentes espacios informativos de opinión. Mi nombre es Jessica Sánchez, lo veo, primero Dios, y me escucha el día de mañana. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7 FM.